Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana de El Heraldo Televisión. Gracias por continuar aquí con nosotros. Y vamos a platicar con Fernando Worak, analista político, sobre estos reclamos del diputado Gerardo Fernández Noroña a Morena por incumplir supuestamente acuerdos y no asignarle un puesto ni en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ni tampoco como coordinador de alguna de las bancadas en el Poder Legislativo. Particularmente, bueno, pues va a ir al Senado y quiere ser el coordinador parlamentario. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Mario, muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo a ti, a tu amable auditorio. Pues, ¿qué te parece? ¿Están comenzando ya los pleitos internos en Morena, en el movimiento? ¿Qué opinas de este, pues de alguna manera, de este reclamo que hizo públicamente Gerardo Fernández Noroña? Bueno, es algo que vimos desde la competencia entre las corcholatas. Cada corcholata estaba en el juego para ver para qué le alcanzaba su poder. Y obviamente varias personas sabíamos que no tenían posibilidades de ganar la presidencia de la República, como Monreal, como el propio Noroña, como Manuel Velasco del Verde, pero estaban ahí para negociar algo a cambio. Y obviamente esa negociación de algo a cambio implicaba el reconocimiento tácito, y esto es muy interesante, que el presidente era capaz de cumplir los acuerdos de sexenio a sexenio. Y aquí estamos viendo dos cosas muy importantes. Uno, Gerardo Fernández Noroña no le alcanzó para tener ni siquiera lo que le habían prometido. Y él obviamente no es un militante de Morena, es un militante del Partido del Trabajo. Y esto va a pasar quizá lo mismo con Manuel Velasco. Quizás no les alcanzó para lo que les habían prometido, pero van a tener ahí, en ese sentido, un puesto en sus trincheras, es decir, el PT y el Verde respectivamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto van a resentir que no se les hayan cumplido diversos acuerdos? ¿Qué tanto poder de chantaje van a tener para ayudar a Morena con sus mayorías, que también es el tema segundo? Y tres, si estos acuerdos se tomaron ante el presidente de la República y el presidente de la República no es capaz de hacer que Claudia Sheinbaum respecte los acuerdos, entonces López Obrador no es tan fuerte como mucha gente cree en estos momentos. Es decir, en realidad el poder del presidente sí está disminuyendo como pasa sexenio tras sexenio. Ujú. Ahora, lo que argumenta Claudia Sheinbaum es que como Fernández Noroña compitió en el proceso interno de las corcholatas por el PT, así como Manuel Velasco por el Verde, pues que entonces los que tenían, digamos, el acuerdo de coordinar las cámaras y de obtener a lo mejor algún cargo de Secretaría de Estado en su gabinete, y obviamente pues ella que ganó la candidatura presidencial, pues que estaban hablando de los morenistas y que aunque Fernández Noroña no esté afiliado al PT necesariamente, pues que no forma parte de eso. ¿Se valdrá digamos, este argumento que estaba diciendo Claudia Sheinbaum? Yo creo que Claudia Sheinbaum metió como las caricaturas las letras chiquitas del contrato. Ujú. Es decir, no me cumpliste con esto. Gerardo, debiste haber visto que en realidad a los miembros que no son de Morena se les va a dar alguna suerte de premio de consolación. Pero en ese sentido, una vez más, el acuerdo no se hizo con Claudia Sheinbaum. El acuerdo se hizo con López Obrador en estos momentos. Y básicamente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es tomar el control y no solamente no darle las coordinaciones, lo cual es algo completamente natural, no le vas a dar la coordinación de Morena a alguien de otro partido, sino lo interesante es que ni siquiera les está alcanzando a Noroña y a Velasco para los gabinetes. A Velasco no le dieron a la Secretaría de Medio Ambiente, como vimos la semana pasada, y Ujú. quizás no le vayan a dar otra cosa, y Gerardo Fernández Noroña quizás es un muy buen parlamentario. Yo creo que puedo decirlo sin temor a que se escandalice la gente, es uno de los diputados más exitosos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque él ha movido la agenda, ha movido la discusión de una forma que muchos diputados técnicos o presentadores de iniciativas no lo han hecho, pero ciertamente su cargo es ahí y su rol dentro de los ejes de gobernabilidad ha sido justamente el golpeador del grupo de la bancada oficial, digamos. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum, yo creo que aquí está haciendo una forma de desentenderse. El pacto fue con López Obrador, yo fui parte del acuerdo, pero no fui la persona que garantizaba el acuerdo.
Ujú, ujú. ¿Cómo ves a el PT y el Verde funcionando como partidos bisagra de Morena en en la próxima legislatura y con las reformas que están allí en el tintero y que algunas van a dictaminarse ya para que se aprueben lo más pronto posible, tan pronto inicie el próximo periodo legislativo, que es en septiembre? Eh, ¿Cómo van a jugar? Se dice que probablemente el Verde pues sea, si no un contrapeso, sí un partido que pudiera, digamos, incluir las voces de los empresarios, de los grupos de poder o de los gremios, en este caso de los abogados, que pues no quieren una reforma, por ejemplo, como la judicial que está planteándose de tal manera y que de alguna manera incluso le podría ayudar a Claudio Sheinbaum a, digamos, descafeinar un poquito las reformas constitucionales, pensando incluso en la política, que claramente ni al Verde ni al PT le conviene que no haya plurinominales, que no se puedan reelegir los candidatos a legisladores o los legisladores en funciones que no se puedan reelegir, lo mismo que alcaldes. Es decir, ¿ves alguna fricción en algún momento en esta mega alianza que trae mayoría calificada prácticamente en las dos cámaras o los ves jalando parejo a los tres partidos? El riesgo se veía venir desde antes de las elecciones. ¿Y a qué me refiero? Morena, al interior es una colección de muchos grupos políticos que no tienen nada que ver entre sí, aparte de la lealtad a López Obrador. Y una cosa que se ha subvaluado en la discusión es que ser obradorista no es una adhesión hacia un programa, hacia un ideario, es más bien como un estado mental, es como si alguien le fuera a tal o cual otro partido. Y muchos de los liderazgos de Morena, en cuanto desaparezca el hombre fuerte, pueden tomar sus propios derroteros. Quizás algunos vayan a decir, el rey ha muerto, viva la reina, pero otros pueden utilizar un poder de chantaje autónomo. Y Claudia Sheinbaum en ese sentido va a tener que jugar con muchos equilibrios dentro de Morena y hacia afuera de Morena. Y volviendo a ese punto, el verde obviamente puede tener un poder de chantaje propio, especialmente si ve que no se le cumplieron los acuerdos que había suscrito con el presidente. Incluso también el PT puede incrementar los costos. Y qué bueno que mencionas la imposibilidad de reelección de legisladores y autoridades municipales. Ujú, Claudia Sheinbaum, yo creo que está tratando de generar esas condiciones de gobernabilidad cuando desaparezca López Obrador, según una vieja solución priista, que fue justamente eliminar en 1933, no fue el logro de la revolución, la reelección inmediata de legisladores. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene bases propias, que eso lo permite la reelección, va a ujú. deberle el cargo a alguien que le va a designar el siguiente cargo. Y eso fue justamente lo que hizo Calles para cohesionar al PRI en su momento. Y Claudia Sheinbaum creo que está creyendo que implementando una solución autoritaria del siglo pasado puede funcionar el gabinete. Y como muy bien mencionas, Mario, ya estamos hablando de varias rondas de reelección federales, locales, y en ese sentido muchas personas no van a querer darse un balazo en el pie para darle a Claudia Sheinbaum lo que quiera de reelección. Y en ese sentido sí es una hipótesis muy válida y muy interesante lo que señala sobre el papel del verde y el papel del PT. Puede decir, cúmplase, pero no se obedezca como en la colonia, puede Ujú, comenzar a negociar algunas cosas y eso va a depender justamente en estos momentos del arranque. ¿Qué tanto se les cumple lo que se les prometió en su momento? Si no me cumple lo que me prometiste, puedo yo utilizar también mi poder de chantaje, puedo ir a estar contigo mientras me convenga. Y eso, naturalmente, sabiendo que Morena no tiene la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría simple por sí mismos, sino a través de estos dos partidos. Y puede Morena traerse al inicio de la legislatura a varios priistas descontentos, a lo que quede del PRD que de casualidad pasó a las cámaras, pero no les va a alcanzar para tener la mayoría calificada. Y eso va a ser un escenario muy interesante de arranque de la legislatura. ujú. ¿Cómo viste el gabinete o lo que ha presentado Claudia Sheinbaum como su futuro gabinete? Hay 6 secretarios de Estado ya designados como virtuales, pues sí, titulares de estas carteras para la transición de aquí a que comience el gobierno de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Y hay una consejera jurídica, pero vendrán más anuncios esta misma semana y me imagino que así se irá Claudia Sheinbaum. Se dice que va a dejar al final los de las Fuerzas Armadas pues por lo incómodo que puede ser que haya un capitán, un almirante y un general
pues electos, o más que electos, designados, virtuales, que no es lo normal, ¿no? Se dejan ya casi al final de la administración. Ya lo ha dicho la misma Claudia Sheinbaum, pero lo que ya se ha anunciado, ¿qué te parece? ¿Es un gabinete propio? ¿Tiene el sello de Claudia Sheinbaum o no? ¿O son heredados del gobierno de López Obrador? ¿Cómo lo viste? Formar un gabinete es un arte. Y incluso en los viejos años del PRI era muy complicado equilibrar entre muchos intereses. El PRI tenía Ujú. sectores, tenía muchos grupos locales, y aun cuando creamos que el PRI tenía mayoría calificada en sus años de gloria, siempre fue un equilibrio muy guardado. Realmente nos queda mucho la impresión de versiones banales del gabinete como Fox y sus headhunters, pero ciertamente Claudia Sheinbaum tiene un reto muy complicado o más complicado que sus antecesores. Tiene que equilibrar entre su gente, entre un obradorismo que en realidad creo que está muy exagerado, que por ser obradoristas vayan a ser leales totalmente a López Obrador, salvo alguno que otro radical que muy posiblemente va a ir eclipsando a lo largo de los próximos meses, y naturalmente los diversos grupos de Morena que a final de cuentas van a comenzar a tener su propia autonomía. Y en esta primera ronda es muy interesante ver que por el carácter de este gabinete y por su temática, optó por muchos perfiles que ya tienen un fogueo, especialmente en la arena internacional como Alicia Bárcenas, como Marcelo Ebrard y como Juan Ramón de la Fuente. Y eso es muy interesante. Con Ebrard ha sido especialmente generosa y yo no creo que porque se caigan muy bien. En realidad lo que menos puedes hacer cuando armas a tu equipo es que también te cae tus colaboradores, sino Ebrard, y eso es lo que se ha también visto o se ha subvaluado en esos años, es que Ebrard es el último jefe de un grupo político. Ebrard Ujú. heredó de Manuel Camacho un grupo político que no solamente genera una cohesión de grupo entre ellos, sino también ha generado esquemas de renovación generacional. Puede que eso no le haya alcanzado para gran cosa en el tema de las corcholatas, ni tampoco le dio mucho poder de presión en calle, pero ciertamente un buen sector de personas en la administración pública calificadas son parte de ese grupo político. Y en ese mismo sentido, Juan Ramón de la Fuente también ya tiene un fuego internacional, no se diga de Alicia Bárcenas, y las otras dos, los otros cargos, obviamente estamos hablando de gente afín a Claudia Sheinbaum con respecto a la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, la consejería y el único gran enigma es cómo va a actuar Agricultura. Es alguien que tiene fogueo en órganos internacionales, aparentemente tiene un discurso nacionalista, proteccionista hacia el maíz, antitransgénicos, pero vamos a revisar cuál va a ser su papel cuando ya esté justamente en el propio rueda. Ujú. Bueno, pues ya veremos cómo se anuncia la segunda y tercera o cuarta parte del gabinete, depende en cuántas tandas anuncie Claudia Sheinbaum a su equipo de trabajo, pero bueno, será interesante saber por dónde va el tema de la gobernabilidad, de la seguridad, gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, algunos otros que son importantes como el SAT, como la Secretaría del Bienestar, en fin, hay otros cargos que van a ser clave para saber si el presidente López Obrador va a mantener control de cosas que para él son clave, como la recaudación fiscal, que cobrar a los grandes contribuyentes, o el tema de los programas sociales, ¿no? ¿A quién le va a dejar Claudia Sheinbaum en sus manos esta gran tarea de seguir pues, estos programas muy clientelares y que además dieron resultados con creces esta elección del 2 de junio, ¿no? Exactamente, yo creo que además del gabinete va a ser muy importante a quién vaya a dejar en Morena, porque va a ser Ujú. uno de sus ejes de gobernabilidad. Y ya vimos que sí, por lo pronto van a estar Ricardo Morales en la Cámara de Diputados y Adán Augusto en el Senado. Van a ser también cargos muy importantes para articular la gobernabilidad. Y yo creo que Claudia Sheinbaum está siendo pragmática en eso. Quizás no sea su gente, pero sí es gente que quizás puede serle leal si sabe que los intereses han ido variando, han cambiado a lo largo de las administraciones. Por lo tanto, vamos a ver también qué tan buena elección va a ser Claudia Sheinbaum de esos coordinadores parlamentarios y de Morena, que para mí van a ser igual o quizás más importantes que la mayoría de su gabinete. Ujú. Pues muchas gracias, Fernando Wara, como siempre, por estar aquí con nosotros y estamos en contacto si nos permites. Muy buenos días. Con muchísimo gusto, Mario. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego.